brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Arriba, yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Y Nueva York grita. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Todos, todos. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. ¿Listo? Un, dos, tres. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Grita. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Soltando. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Todos juntos. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Grita. El río de Dios. Muy buenas tardes, noches, ¿verdad? Que en este día nos reunimos. Damos gracias a Dios porque como familia de restauración hemos estado alabando, adorando a nuestro Dios. Y para mí es un privilegio que en este tiempo podamos exponer una porción de las Escrituras. Pero antes vamos a orar para que Dios nos dé la dirección, para que podamos nosotros entender lo que Dios tiene preparado en este tiempo para nosotros como familia de Presencia en Casa. Señor Jesús, gracias te damos, precioso Espíritu Santo, porque grande eres, es grande tu amor, Señor, para con nosotros, que nos permites disfrutar en este tiempo que estamos reunidos como familia, como sector. Estamos reunidos como familia de Presencia en Casa para poder, Señor, escuchar una porción de tus Escrituras, de lo que tú tienes preparado para nuestra vida en estos días. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera primero, como una introducción, que buscaras en la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Te invito que ahí donde estés puedas buscar este pasaje que pues ya lo hemos leído muchas veces, pero Dios quiere
darnos una luz sobre este texto. Dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Esa es una versión. En otra versión, déjame buscarlo aquí, 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Esta es otra versión. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en esta semana hemos estado escuchando el tema que es conociendo a Dios. El amor de Dios es tan grande que Él inspiró a hombres guiados por el Espíritu de Dios para que la Escritura fuera revelada. Hay dos palabras importantes que quisiera decirte en este tiempo: inspiración y revelación. Acabamos de leer que toda escritura es inspirada por Dios. Eso significa que la inspiración que Dios usó en aquellos hombres que escribieron la palabra que tú y yo estamos leyendo hoy, significa que toda la escritura procede de la boca de Dios. Imagínate el gran amor que Dios ha tenido para los hombres, que Él utilizó como instrumento a esos hombres que fueron inspirados para escribir lo que Dios deseaba para que tú y yo podamos conocerle a Él. Hay otra palabra que es revelación. No quiero meterme sobre esta palabra revelación porque es hablar muy extenso, pero simplemente revelación es que la escritura constituye la verdad revelada. Significa que Dios, hablando, ya sea desde un tiempo atrás, como dice la escritura que Dios es el ayer, hoy y por los siglos. Significa que la revelación, Dios deseó revelar lo que Él es, lo que Él significa para nuestra vida. Y la revelación de las Sagradas Escrituras gira en torno a dos puntos centrales. La revelación. Uno, los propósitos de Dios. Significa que Dios informa al hombre acerca de sí mismo, quién es, lo que ha hecho, está haciendo y va a hacer, y lo que quiere que haga Él. Así como tomó a Noé, a Abraham, a Moisés, y les brindó confianza contándoles lo que había pensado hacer y cuál iba a ser el lugar de ellos en lo que había planeado hacer. Esos son los propósitos de Dios en lo que es la revelación. El otro punto central es la persona de Dios. Toda escritura inspirada por Dios es lo que Él ha revelado como persona. La persona de Dios, Dios hablando en las Sagradas Escrituras, enviando su palabra a los hombres,
al mismo tiempo los enfrenta con su propia persona, de tal forma que la Biblia no concibe la revelación como mera difusión de información. Algunos creen y piensan que la revelación de Dios, que es la Escritura, solamente se utiliza como medio de información. Y no es así, sino como un acercamiento personal de Dios a los hombres, destinado a hacerse conocer por ellos. Eso significa, hermanos, que la inspiración que Dios dio a aquellos hombres que escribieron la palabra de la boca de Dios, Dios se reveló, Dios está escrito en la palabra lo que Dios es. Ahora, es muy importante que tú y yo podamos entender que este pasaje de 2 de Timoteo, capítulo 3, 16, podamos entender que toda escritura es inspirada por Dios y útil para nuestra vida. Cada vez que tú y yo abrimos y no solamente leemos las escrituras, sino la escudriñamos, la meditamos, vamos a conocer más a Dios. Entre más lees, escudriñas las escrituras, vamos a conocer a Dios. Y conocer a Dios es algo tan grande que nunca dejaremos tú y yo de conocer quién es Dios. Quiero que leamos Salmos capítulo 119. Quiero que lean, que busquen en su Biblia Salmos capítulo 119. Es muy importante que busquemos en las Escrituras los pasajes, porque de esa forma también podamos entender, comprender de una forma para que nosotros podamos seguir conociendo a Dios. Mira que dice Salmos capítulo 119, versículo 5. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo puedo yo entender lo que estoy leyendo en las Escrituras? Dios ha inspirado, Dios se ha revelado quién es a través de las Escrituras. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es pedir con la ayuda del Espíritu Santo la iluminación de su palabra. Iluminación es una palabra en la cual nosotros podemos entender de qué es la luz. La iluminación es lo que va a alumbrar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere decir para nuestra vida. Por eso mira que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si nosotros volteamos la hoja siguiente, versículo 130, mira que dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Todo tiene un propósito para nuestra vida. Hay áreas de nuestra vida que constantemente necesitamos que Dios transforme, que Dios cambie, que Dios establezca, porque
no olvidemos que todavía estamos en este cuerpo, ¿verdad? Y siempre hay algo que nosotros necesitamos cambiar. La exposición de tus palabras alumbra. Hay cosas que a lo mejor algunos dicen y pueden pensar, no sé si has escuchado, algunos hermanos que dicen, yo he leído esto, pero no logro entender lo que Dios quiere hablarme a mi vida. Otros lo he leído muchas veces y hasta que pude entender con mis ojos espirituales lo que Dios quiere decirme a mí, en la cual necesito cambiar. Conocer a Dios es escudriñando las Escrituras, y conforme nosotros vayamos viviendo, caminando conforme a la voluntad de Dios, vamos a estar conociéndolo a Él. Por ejemplo, al inicio dice que Dios es amor. Mira qué tan grande amor Dios tiene, que envió a su Hijo Jesucristo para el perdón de los pecados. El amor de Dios transforma nuestra vida. El amor de Dios nos hace amar a otros. El amor de Dios nos hace vivir en una transformación para amar de una manera diferente a como ama el mundo. Mira que dice el versículo 133. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. La exposición de tu palabra alumbra mi entender. Ordena mis pasos. Mira que es tan precioso leer y escudriñar las Escrituras, porque a través de ello yo puedo decir que es la única forma en la cual tú y yo podamos saber y conocer más de Dios. Dios obra a través de muchas maneras, pero Dios ha revelado lo que Él es en este libro que tú y yo tenemos hoy en día. En el versículo 140 del mismo Salmo 119 dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Yo doy muchas gracias a Dios porque dentro de la iglesia habíamos dejado de traer las Escrituras. A veces la gente no sabe a dónde vamos los domingos, pero estoy seguro que si tú sales de tu hogar para venir a la iglesia, con solamente cargar tu Biblia, la gente va a conocer quién eres. No tampoco estoy hablando, estoy confirmando que si tú cargas, cualquiera que cargue una Biblia va a decir, ¿sabe quién soy? No. Pero el llevar la Biblia, dice la palabra que nosotros somos cartas abiertas a los incrédulos. Y cuando nos miran a nosotros que cargamos una Biblia, ellos ten la seguridad que ellos lo primero que piensan es, ese cuando menos va a la iglesia. Pero ¿sabes una cosa? Cuando nosotros le damos la importancia de lo que es la Escritura hoy en día, podemos entender que
Jesucristo, junto con el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestro caminar cuando nosotros, pues, constantemente mantengamos la Escritura, no solamente en el brazo, cuando venimos a la iglesia, sino cuando la escudriñamos, cuando andamos la Biblia, la leemos constantemente. Es un buen hábito, es una bendición poder cargar la Biblia a donde nosotros podamos ir. Porque sabes una cosa, damos testimonio también en que tú tengas una Biblia, la traigas a la iglesia, la abras y escudriñes y leas. Yo sé que el Espíritu Santo nos va a ayudar a nuestra diario vivir en mantener las Escrituras todos los días en nuestra vida. Hay hogares que mantienen las Escrituras en el hogar, en la sala. Me acuerdo cuando iba a visitar a un familiar, siempre veía la Biblia, una Biblia grande, en la entrada de la sala. Y siempre que iba la veía ya, pero nadie la leía. Y era una Biblia grande. Que no seamos así. ¿Sabes? No hay otra cosa en la cual tú y yo podamos conocer a Dios que a través de las Escrituras. Dios es un Dios de amor. Inspiró a hombres para escribir las Escrituras. Dios reveló todo lo que Él es, su poder y su gloria. Cada vez que tú y yo leamos, escudriñemos su palabra, conoceremos a Dios. Y conforme al Espíritu Santo, Él nos dará la iluminación, nos dará el entendimiento de lo que Dios es cada vez que nosotros abramos nuestra Biblia y la escudriñemos. Hermano, familia, es bueno que nosotros podamos entender que Dios inspiró a hombres. Dios, a través de las Escrituras, es revelado lo que Él es. Y la iluminación a través del Espíritu Santo nos ayudará a conocer más de Dios. Y por último, quiero que busquemos segunda de Juan. Vamos a buscar primero Efesios capítulo 1, versículo 13. Mira que dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vamos a segunda de Juan, capítulo 2, versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si pudiéramos hablar del amor de Dios, no hay comparación alguna. No lo hay. Dios es un Dios de amor que mira todo lo que Él ha hecho para que tú y yo podamos conocerle a través de las Escrituras. Y si tú y yo conocemos a Dios, en la cual hemos visto su amor para con nosotros, no olvides que todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.
porque Dios es amor. Dios te bendiga y Dios esté con ustedes, familia Restauración.